Les voy a proyectar el texto y vamos a iniciar la materia de lengua y literatura con el tema de la divulgación científica. ¿Qué es esto de la divulgación científica? ¿Qué es un artículo de divulgación científica? A ver, Gladys, ayúdenos con la lectura. ¿Qué es un artículo de divulgación científica? Un artículo de divulgación científica es un texto que tiene la intención de dar a conocer los avances científicos más recientes mediante formas sencillas que estén al alcance y comprensión de muchas personas. Están escritos por periodistas que convierten la información de los científicos en textos alcanzables y comprensibles para la gente común, es decir, para quienes no son especialistas en la materia. El conocimiento que alcanzan los hombres es patrimonio de toda la humanidad. Leer un texto escrito por un científico quizá es tarea que solo puede cumplir un especialista en ese campo, pero ¿cómo se cumpliría el derecho que tenemos todos los seres humanos para conocer los últimos descubrimientos de la ciencia? Esta función la cumplen los artículos de divulgación científica. No son noticias sobre la ciencia, son explicaciones que generalmente dicen cómo se llegó a ese conocimiento. Quienes han participado, qué conocimientos se tenían antes de que este o estos científicos llegaron a sus conclusiones. ¿Cuáles son las nuevas conclusiones? ¿En qué contradicen lo que antes se sabía y por qué se llegó a dichos razonamientos? Gracias, Gladys. ¿Se podría decir que la divulgación científica es una noticia? Reflexionemos, pensemos, después de escuchar a Gladys. Se podría decir que porque dice que lo hacen los científicos, un artículo de divulgación científica es una noticia. No, No, no es una noticia. La noticia es una información, primero, en tiempo real, actual. Debe ser sencilla, clara y plana. Mientras que un artículo de divulgación científica tuvo cierto tiempo de investigación para que éste sea divulgado, ¿verdad? Aquí nos decía algo en el texto, algo que me llamó la atención. Los avances científicos más recientes, aunque sea actual, lleva su tiempo dedicarse a la investigación para llegar a este momento de divulgación científica. ¿Por quiénes son realizados? ¿Por quién se hace este artículo? Por los científicos. Por los científicos, ¿verdad? Por los científicos, dice, leer un texto escrito por un científico quizás es la tarea que solo puede cumplir un especialista en este campo. Muchas de las veces nos hemos encontrado con textos científicos en los cuales no nos encontramos con términos. ¿A qué me refiero con términos? Con palabras que no entendemos, ¿no es cierto? Entonces son términos científicos que solo el especialista lo va a comprender, ¿verdad? Entonces esa es otra cosa que vamos a encontrar en un artículo de divulgación científica. ¿Qué más nos dice? No son noticias, dice, es una ciencia. Es una ciencia. Son explicaciones que generalmente dicen de cómo se llegó a eso, ¿verdad? Pues habla de un procedimiento, de una investigación anticipada para poder llegar a esta conclusión. Y también ha habido artículos en los que se contradicen
tal vez con un artículo anterior, y también se explica por qué se llegó a ese nuevo hallazgo. ¿De acuerdo? En conclusión, un artículo de divulgación científica es un artículo sobre ciencia. Puede ser sobre cualquier tema científico eh, estudiado, investigado y luego publicado. No sé, ¿ustedes han tenido la oportunidad de leer un artículo en el ámbito científico? Esmeraldas, ¿tú has leído un artículo de divulgación científica? Creo que no. No. Gladys o Gaby, No, licenciado. no. ¿Alguna vez, no sé, han leído El Comercio, La Pandilla y saben salir a veces unos artículos pequeños, pero de investigación científica? En el caso de esto puede ser las naves que salen al espacio, puede ser nuevos descubrimientos de huesos fósiles, puede ser nuevos descubrimientos en las pirámides. Ese tipo de información científica que lleva tiempo y utilizan términos científicos para poder llegar aquí. Vamos a observar un gráfico, el que nos plantea el texto, y vamos a responder algunas preguntas. Aquí vemos, ¿verdad? ¿Qué vemos? ¿Qué estamos mirando? En la hora anterior vimos acerca de las células, ¿verdad? Ese también, si ustedes pueden leer en algún momento algún artículo de divulgación científica, va a tratar sobre eso. A ver, vamos a observar lo que aquí tenemos. No sé si todos pueden ver la imagen. Vamos a ver un poquito, tal vez. Sí, licenciado, sí. Ay, perdón, ya ahí. ¿Qué encontramos en el primero? ¿Han escuchado? O sea, todo esto es referencias a algo científico, ¿no es cierto? Yo veo por ahí un satélite. ¿Qué más ve, Gladys? El micrófono, Gladys. El micrófono, Gladys. Veo una ovejita y Más o como que menos con la ovejita, no, ¿se acuerda qué hace referencia a la sí. ovejita? Lo que usted nos explicó de la eucariota, de la célula eucariota para el ADN, El ADN, ¿qué más ajá, vemos? es células, Células, por aquí vemos corales, vegetación, ADN, satélites. Bueno, esta particularidad de que le ponen a una ovejita es porque es esa oveja que tan famosa, que es la oveja Dolly, que resultó de un clon, que la crearon científicamente, que introducieron un ADN exacto al de otro animalito y lo volvieron a introducir en el útero de un animal de la misma especie para que nazca el mismo animal. Hace este referencia. Eso es científico, ¿verdad? Porque utilizaron células, utilizaron ADN para lograr este experimento, ¿verdad? Acá, vuelta en cambio, observamos un satélite. ¿Cuántas veces hemos visto las películas de los satélites o de las naves que van al espacio? Es algo científico. ¿Y qué investigan? ¿Qué pasa con la gravedad en el espacio? ¿Qué también investigan? Así es que los microorganismos pueden vivir en el espacio. Entonces, ese tipo de actividades científicas, así como el ADN, la vegetación y las especies que pueden existir debajo del mar. De acuerdo, los corales, los peces, aquí. ¿Qué vemos aquí vuelta? Aquí vimos, creo que estas son unas células. Y abajo, ¿qué vemos, Gaby? Abajo vemos un señor con formas de moléculas, ¿no?
En la imagen de abajo es un cavernícola que creo que intenta hacer fuego raspando una piedra contra otra. Vamos a responder estas preguntas que nos adentran a lo que estamos viendo acerca de la divulgación científica. ¿Qué saben sobre las imágenes que ven en la página? ¿Qué saben? ¿Qué saben acerca de la imagen que vimos acá arriba? Bueno, pues, las tres me han indicado que no han podido ni leer, no han podido leer un artículo de divulgación científica, pero tal vez sí pudieron verlo. Entonces, más o menos, a ver, entre algún artículo o documental que hayan visto científico, ¿cuál de todas estas se les hace semejante? La genética. De la genética, ¿no es cierto? Creo que ese es el que más hemos visto, el que más hemos escuchado. ¿Cómo creen que la información científica es accesible a las personas? ¿Cómo creen que las personas puedan tener información científica? Por los artículos Por que los pueden, artículos, ¿por dónde más podemos tener información científica? por las Por el noticias. internet. Por internet, por las noticias, ¿no es cierto? Ya. Esta información debe tener un lenguaje técnico y especializado. Cuando leemos un artículo de divulgación científica, ¿las palabras deben ser técnicas y especializadas? ¿Deben ser específicas? ¿Qué Sí, creen ustedes? Sí, ¿por qué? Sí, ¿Por qué deben ser es especializadas? para dar a entender toda la investigación que hicieron. Más que para dar a entender, se utiliza términos científicos porque ese es el nombre de la investigación. Por decirles, volviendo al tema de atrás, ¿no? Nosotros estábamos hablando de las células de eucariotas y procariotas. Si ustedes no aprendieron eso, ¿cómo le explican a otra persona qué es la palabra eucariota y qué es la palabra procariota? ¿Verdad? Pero ustedes no le pueden cambiar esos nombres, o sí pueden cambiarle ese nombre. No. No podemos, obligatoriamente tenemos que hablar en términos científicos porque ese es su nombre exacto. Tal vez podamos derivar con una leve explicación de qué se trata, pero en sí los términos del lenguaje técnico y especializado no se puede cambiar en un artículo de divulgación científica. ¿De acuerdo? ¿Qué características debe tener la información científica para ser difundida? Recuerden que Gladys ya nos leyó que era un artículo y ahí nos mencionaba algunas características acerca de la divulgación científica. ¿Qué características? Debe ser hecha por un científico. Sí, muy buena, debe ser hecha por un científico. ¿Qué más? Debe ser actual, decía, ¿no? Debe ser actual, debe ser hecha por un científico. ¿Qué más decía? Deben utilizarse lenguaje técnico y especializado, ¿no es cierto? Entre unas de las características principales. ¿En qué tipo de texto se presenta esta información? En un artículo, ¿verdad? En ese tiempo, cuando presentas un artículo, cuando lees un artículo. Bueno, esta pregunta ya nos responde, pero vamos a aclarar. ¿Qué es un texto de divulgación científica? ¿Qué era, Gladys? A ver, resúmanos lo que leyó. ¿Qué era el texto de divulgación científica? Gladys. Se olvida de encender el micrófono. a ver, ¿Qué era? A ver, ¿usted qué nos leyó? ¿Qué era qué es el texto de divulgación científica con sus palabras? ¿Qué es lo que usted entendió? que, o sea,
Es un texto, o sea, que nos informan sobre algún método que sacan, de algún descubrimiento que hacen. Eso le entendí yo. Ya. Es un artículo para empezar. Es un artículo, es un artículo en el cual trata de una investigación científica para dar a conocer aquella investigación actual que es interesante para la sociedad. Es un artículo que se trata de ciencia, es un artículo que se trata de tecnología y tiene las características que arriba mencionamos. Es un artículo, en conclusión es un artículo que trata de ciencia. ¿Para qué se escriben estos textos? ¿Para qué creen que se escriben estos textos? Para dar información de algún descubrimiento científico. ¿Y usted, Gaby, le interesa? Así, le interesa, por ejemplo, se pone a leer e investiga navega por internet y ve un artículo. ¿Es de su interés? ¿Lo Eh, leería? sí, sí lo leería. ¿En dónde se encuentra? De esto ya hablamos en dónde se encuentra, ¿no? Pero podemos mencionar, pueden encontrarse en revistas, pueden encontrarse en documentales. ¿En dónde más se pueden encontrar? ¿No es cierto? Como no, Gladys creo que nos dijo en el internet, en navegando por el internet, que es ahora donde se suben todos estos artículos. Por lo general hay páginas así. ¿Quién los lee? ¿Quiénes son las personas interesadas en leer un artículo de divulgación científica? Puede ser cualquier persona. Lo que pasa es que yo creo que sería también los especialistas en ese tema. Sí, yo creo también lo mismo. Eh, Creo que los más interesados en conocer estas investigaciones científicas son los mismos científicos. Son los mismos científicos que entre ellos incluso se podría decir, se pelean para llegar a la verdad de aquella investigación o contradicen aquella investigación. Si un científico dice, yo descubrí esto y lo hice así y se basa en esta investigación, llega otro científico y le dice, no, esta misma investigación sucede de esta forma, ¿verdad? Creo que quien más los lee son los mismos científicos y aquellas personas que por afán de, primero de aprender y de conocer también los leería. En mi caso, me gustan los artículos de divulgación científica, pero específicamente podría ser de algún descubrimiento nuevo. No me gustan los artículos de divulgación científica que tratan sobre lo que estábamos viendo en el tema anterior, acerca de la evolución y de las células y de los microorganismos. No lo leería porque no me gusta, lo leería por conocimiento. A ver, Gladys, ¿usted qué tipo de artículos de divulgación científica le atraen y cuáles no? ¿Cuáles sí y cuáles no? Me gustan más los de medicina, me gustan. Y los que Y no, los que no me gustan son igual, o sea, así de las células, y cosas, no me atraen mucho. Pero sí, de medicina sí me gusta. ya, Gaby, a ver usted. ¿Cuáles serían los artículos de divulgación científica de su agrado y cuáles no? Me gustarían sobre lo que se habla de la naturaleza, lo que es animales, y lo que no me gustaría igualmente lo de las células, o sea, no me gusta tampoco. Esmeralda. A mí igual también me gustaría lo que son sobre la divulgación de la genética, de los animales, de las plantas y quizás también de algunos huesos que encuentren en la humanidad.
¿Y De cuáles ahí, no te llaman la atención? mm, para mí es que yo sí los leería los del origen y todo eso, porque para tener conocimiento sobre algunas materias o para aprender más sobre todo Ok. y tener más ¿Saben, información. ¿saben cuál es otro que a mí me llama la atención? Estas investigaciones acerca del espacio y del tiempo. Acerca del espacio y del tiempo. Eso también me llama la atención, conocer, estudiar. También la historia, también sí me gusta la historia. Pero lo que es referente a esto del planeta y esas cosas, no me agrada tanto. Bueno, aquí hemos visto nuestros puntos de vista. Y aquí tenemos 6 imágenes. 6 imágenes, no sé si todos pueden visualizar, les voy a hacer un poquito más grande. Tenemos 6 imágenes en las cuales tenemos que identificar, tal vez solo por el título, cuál es una investigación, un artículo de divulgación científica. ¿Quién ya identificó? ¿Quién ya pudo identificar cuál Creo sería que un es artículo? A ver, Esmeralda. el cambio de ojo. ¿Ese es un artículo de divulgación científica? Creo que sí. Ya, ese sí. ¿Cuál más? El primerito parece una poesía, un cuento, porque yo tampoco puedo visualizar también. Y si le hago más grande, ya se pixelea la imagen y ya no se ve. Entonces, descartado el primero que sea un artículo de divulgación científica. El segundo dice, arráncame la grasa. Por el título, ¿es posible que sea un artículo de divulgación científica o ustedes qué creen? El tercero dice, me parece que es la biografía de este señor de Ferdinand Porsche. Oh, ya, él es el creador del Porsche de los carros. ¿Es una investigación científica? No, porque aquí dice grandes biografías. No, esto no es una información científica. El cambio del ojo sí es una información científica. La construcción masiva está destruyendo nuestras costas. ¿Qué piensan sobre ese artículo? La construcción masiva está destruyendo nuestras costas. Sí, parece que fuera licenciado, ¿no? Un Yo libro de creo que sí. información, de investigación, ¿verdad? Y el Ajá. último dice torta de melocotón. Es una receta. Descartado que sea un artículo de divulgación científica, ¿verdad? Hasta aquí está claro acerca de lo que es un artículo de divulgación científica. Podremos identificar cuando nos encontremos con una lectura así. Sí, ¿verdad? Ya. Vamos a leer, les voy a leer estos 3 párrafos y ustedes me van a decir cuál de los 3 lleva una información de divulgación científica, ¿de acuerdo? En el primero dice, muchas gracias por la carta que me enviaste. La noticia de tu nueva escuela me alegró mucho. Espero que puedas hacer muchos amigos nuevos y que aprendas un montón de cosas. El segundo dice, se corta el pescado a cuadritos, se lo pasa por agua hervida, luego se lo pone en el jugo de limón para que se encurta por media hora. Se le agrega la sal.
Aparte se prepara la salsa de cebolla colorada picándola bien finita. Se le agrega pimienta, mostaza, salsa de tomate, el jugo de naranja y el culantro bien picado. Un nuevo estudio ha revelado más información acerca de la inteligencia de los cuerpos silvestres de Nueva Caledonia y su capacidad para usar herramientas para resolver problemas. ¿Cuál de estos tres textos hace referencia a una divulgación científica? La El tercero, tercera, La licenciada. tercera, ¿no es cierto? El primero es una carta y el segundo es Ujú. Gladys ya nos leyó esta parte de divulgación científica. Bueno, aquí tenemos una lectura extremadamente larga. No la vamos a leer. Si ustedes tienen sus textos, desde el tiempo, las tres me contestaron que ninguna ha tenido la oportunidad de leer un artículo de divulgación científica. Aquí en su texto le presentan este artículo de divulgación científica. Si desean, dan tiempo para poder leerlo y así también poder identificar lo que es un artículo de divulgación científica. Bueno, está súper largo. Ante esto, están las partes de un artículo de la divulgación científica. Está como un ensayo más o menos. El título, ponen una investigación. El título, ponen una breve investigación como resumida. De ahí va la introducción, que es más o menos un recuento de lo que sucede. Va el cuerpo, donde va lo importante, la investigación, y el cierre, donde se puede concluir todo lo que se realizó en la investigación. ¿De acuerdo? Vamos a seguir bajando. Aquí me dice, tiene la función de precisar el tema en el que se va a tratar el artículo y de captar la atención del lector que encaminará hacia el núcleo del tema. Esta es la que les decía, no sé si alcanzan a ver, este que dice lead. ¿Ya? Acá en la parte de arriba estaba esta parte que dice lead. ¿De acuerdo? Chequen su texto. No creo que sea tan relevante esto. Entonces vamos a ver cuál es nuestro siguiente. Ya. Cuando vamos a leer un artículo de divulgación científica, una de las características de ella era que el lenguaje tiene que ser técnico y preciso, decía, ¿verdad? Es técnico y preciso, su lenguaje no puede ser cambiado. Entonces ustedes, cuando se encuentren con palabras científicas que no entienden, deben escribirlas a un lado o consultarlas. Simplemente las consultan. ¿Para qué? Para que así la comprensión de la lectura de su artículo científico sea más comprensible. En el caso de la lectura que pasamos anteriormente, existen estas palabras, Homo sapiens, antropólogo, síntesis genética, pelvis, linajes. Son palabras que a veces no usamos en nuestro vocabulario, pero como es un artículo científico, van a ir dentro. Entonces, como lectores, debemos comprender lo que leemos. Entonces, sacar, yo qué sé, sacamos la palabrita, investigamos, para que, o hacemos una pausa en la lectura, investigamos la palabra, entendemos y continuamos con la lectura, ¿de acuerdo? Esa sería una recomendación para que nuestro artículo científico y leer el artículo científico sea más comprensible. Dice, lee con atención este párrafo, escribe 4 razones por la cual es un texto de divulgación científica. Ya hablamos acerca de las divulgaciones, ¿verdad? Y las características. ¿Cuáles eran? Primero que tiene que ser escrito por un científico, ¿verdad? Tienen que ser utilizados términos, o sea, tiene que utilizar un lenguaje técnico y especializado. Tiene que ser actual. ¿Y cuál era la última? Otra característica.
Nos quedamos ahí. ¿Cuál otra característica podemos identificar? Que sea escrito por un científico. Que se utilice el lenguaje técnico y especializado. Que sea una noticia actual. ¿Y cuál sería la otra? Que proporciona medios para leerla como artículo. Llama la atención. Tiene que ser un tema que llame la atención del lector. ¿De acuerdo? En cuanto a la divulgación científica, un artículo de divulgación científica está claro, ¿verdad? Las características y todo eso. Aquí en el texto nos presentan más lecturas para tener más o menos la idea de todo eso. Esto es a lo que quería llegar. Pero ya se nos termina la hora. Vamos a ver en un texto, vamos a leer un texto y vamos a identificar estrategias para entender la lectura. Estrategias de comprensión. ¿Qué significa esto? Que usted en una lectura puede ser, yo qué sé, de un cuento, de un artículo, de una noticia, van a existir ideas principales e ideas secundarias de ese texto. Entonces, en la siguiente hora vamos a leer un texto y vamos a encontrar cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Qué vamos a lograr con esto? Poder tener una mejor comprensión, centrarnos en la idea de lo que se va a tratar, de lo que se va a leer, y eso se va a tratar encontrando la síntesis en cada párrafo, ¿de acuerdo? Nos conectamos la siguiente hora.